Antonio Almendaris, diputado del PCN. Nuevamente le damos la bienvenida, diputado. Gracias por estar acá. Al contrario, muchas gracias, y aquí a la orden para que podamos comunicar al pueblo salvadoreño qué es lo que estamos haciendo desde la Asamblea también. Por supuesto. Vamos a arrancar rápidamente esta entrevista poniendo en contexto un caso que ocurrió la semana pasada. Les cuento. La semana pasada el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, brindó una conferencia de prensa en uno de los pasillos del órgano legislativo donde explicaba la falta de fondos de ese entonces para poder cancelar el pago de salarios a todos los empleados de la Asamblea Legislativa, cuando fue interrumpido por la diputada Carla Hernández del partido Arena. Ella hizo algunos señalamientos muy fuertes y con eso comenzamos. Ellos aprueban la asignación que estamos presentando hoy. Para que en ese momento, perdón, diputada. Para que le compren caro a sus cheros. No, perdón. No, la diputada quiere, ¿verdad?, aparecer en la conferencia de prensa. Está en nuestra casa, en nuestro podium, así que también, si usted no nos respeta, pues tenemos derecho a preguntarle, ministro. Está bien. ¿Le gusta o no le gusta? Gracias, diputada. Tóquela, parece que Gracias, diputada, muy amable, bien educada, diputada. Gracias. Una conferencia que fue interrumpida por una de las diputadas, donde hacía algunos señalamientos, entre tanto un par de gritos todavía en medio de esa conferencia. Diputado, ¿esta es la relación que se tiene actualmente entre los diputados y los funcionarios del gobierno en la Asamblea Legislativa? ¿Refleja lo que actualmente está ocurriendo en la Asamblea Legislativa? La realidad sí que está muy tensa las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es una preocupación que hemos tenido como el Partido de Concertación Nacional y hemos estado procurando que se eliminen esas asperezas, a tal grado que comentábamos con los compañeros de la fracción que sería bueno que nosotros como legisladores hiciéramos un gesto de buena voluntad. Es cierto, estamos muy preocupados, más que por los sueldos de nuestra institución, por el FODES. Porque a diferencia de algunos municipios como San Salvador, como Antiguo Cuscatlán u otros, que tienen recursos suficientes de lo que le pagan las empresas que existen en el lugar, hay muchos municipios en las que hace 4 meses no se le puede pagar el sueldo a los empleados. Pero entonces, y aquí se me ocurría, hablando con una persona, estamos como aquel caso que dice que fue primero, si el huevo o la gallina. Pues nosotros estamos recomendando, estamos sugiriendo, estamos solicitando a la Asamblea que nosotros demos un gesto de buena voluntad. Si en verdad estamos preocupados por el FODES de nuestras alcaldías, pues que cedamos en esos dineros que todavía están pendientes de adjudicar de los préstamos que se han hecho, que ya estaban ratificados, pero que hubo un tercer paso que se quedó, que no es normal, que con 56 votos también poder asignarlos al presupuesto. Lógicamente, si nosotros hacemos ese gesto de buena voluntad hacia el Ejecutivo, esperaríamos también la reciprocidad del caso. Pero para mientras, eso es lo que se vive en la Asamblea y en la que nos vemos nosotros como PCN en medio de 2 fuegos, ¿no? Y que quisiéramos hacer como lo hemos hecho en otros gobiernos. En otros gobiernos hemos logrado de que todos trabajemos por El Salvador, no importando los intereses partidarios, sino que los intereses del país. Reciprocidad, me llama mucho la atención esa palabra, diputado. ¿Se puede hablar de reciprocidad cuando, por ejemplo, está el tema del fideicomiso, que estuvo por varios meses en discusión en la Asamblea Legislativa? ¿Se puede hablar sobre este tema? Sí, es que a lo que me refiero y explico es que si nosotros como diputados que tenemos en nuestras manos la potestad de dar los votos para erogar esos fondos, los damos. Tal vez algunos no estarán de acuerdo que sea la totalidad de lo que está pendiente,
pero sí la cantidad suficiente para que se pueda pagar el FODES, para que se pueda dar el 75% del 30% que se había hablado para nuestras alcaldías. Y lo que estoy hablando es preocupado por nuestras alcaldías, ¿verdad? No por nosotros. Porque hablar de las alcaldías es hablar de la población de cada una de las alcaldías que se ven beneficiados no solamente por los sueldos, sino que la cantidad de proyectos que están parados y lo que es peor, a muchas alcaldías ya los servicios se los están cortando. Ya Huayúa, todos esos lugares en donde el PCN está gobernando, ya les comunicaron que si no hay pago les van a cortar la energía eléctrica. ¿A quién van a afectar? No es a la alcaldía en sí, todo Huayúa va a estar a oscuras. Entonces, pero si está en nosotros los diputados hacer el gesto de buena voluntad, pues yo creo que también de parte del Ejecutivo tiene que haber reciprocidad. ¿Cree que se habla de buena voluntad cuando el ministro de Hacienda llega a la Asamblea Legislativa, solicita aprobación de préstamos para poder impulsar diferentes proyectos, entre ellos el Plan Control Territorial, entre otras iniciativas? Hoy, por ejemplo, llegó a la Asamblea Legislativa, hubo varios impases y esto fue lo que ocurrió para que los salvadoreños tengamos un poco de contexto. Sin el aval del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, la Comisión de Hacienda de la Asamblea aprobó un dictamen favorable para prorrogar por 160 días más que las municipalidades utilicen hasta el 75% del FODES en el pago de responsabilidades. Inicialmente, el titular de Hacienda fue citado para explicar el plan de gastos 2021, pero los diputados aprovecharon su presencia para tratar de indagar en el tema FODES. Si he hecho una propuesta que se le pregunte al ministro sobre estos dos puntos: ¿cuándo va a cumplir la ley? ¿Cuándo va a poner los fondos? ¿Qué otros puntos entraron en la agenda de este día de la comisión? Diputado, porque definitivamente yo vine para discutir el presupuesto. Ante la insistencia de los parlamentarios, el ministro abandonó la reunión, quedando en pausa las discusiones presupuestarias. El equipo del Ministerio de Hacienda se retira de la comisión. Pues todavía quedaron unos temas pendientes de tratar, pero encontramos otra vez la misma dinámica. Hay un doble discurso y hay un doble rasero a la hora de aprobar o no aprobar aquí en la Asamblea Legislativa. Y eso lo tiene que tener clara nuestra población. Según el gobierno, la falta de aprobación de préstamos para atender la emergencia por COVID-19 ha generado un atraso de casi 5 meses en el desembolso del FODES, mismos que siguen entrampados en la Comisión de Hacienda. No es que no se les quiera pagar porque no hay voluntad, sino es que no hay dinero realmente. No hay. La solución la tenemos nosotros con la aprobación de los préstamos. El dictamen favorable podría ser aprobado este jueves, pero si el Ejecutivo considera que riñe con el principio de equilibrio presupuestario, podría vetar la normativa, mientras el presupuesto continuará en discusión la próxima semana. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. No hay dinero, la solución la tenemos nosotros, dice el diputado Guillermo Gallegos del partido Gana. ¿Cómo podemos ver el discurso precisamente en la Comisión de Hacienda? El ministro se levantó, dijo no estamos llegando a ningún acuerdo. A eso me refiero cuando yo estoy queriendo de que como concertación nacional, usando la misma palabra concertación, lográsemos que los recursos que se necesitan para pagar el FODES y el 75 y el 30%, que son 75 del préstamo, demos los fondos para hacerlos. ¿Por qué? Sabemos que los recursos, no, si bien es cierto, en el presupuesto de la Nación ordena que se dé el dinero para el FODES, pero también sabemos de que estamos pasando, no es que hemos pasado, estamos pasando por una situación que estaba fuera de presupuesto. ¿Qué es lo que priva más? ¿La vida o qué? Eso es como cuando en su casa la ama de casa tiene el presupuesto de la casa del mes, pero de repente se le enferman los niños. En lugar de comprar alguna cosa u otra, pues le da prioridad a salvar o salvaguardar la salud de los niños. Eso es lo que el país es una familia y eso es lo que ha pasado. Y cuando hablo de reciprocidad me refiero a evitar eso. Que en nosotros está, como dijo Gallegos,
está decir, vaya, se gastó el dinero en la pandemia y se sigue gastando, porque en la aprobación que se hizo recientemente, solo se dio el dinero para los médicos. Pero los médicos no pueden actuar si no tienen la medicina y no tienen todos los insumos para paliar la situación. Serán muy buenos médicos, pueden trabajar 48 horas, pero ¿de qué les sirve si no tienen con qué hacerlo? Entonces, si nosotros damos esos recursos, que es en nuestra mano está hacerlo, pues en ese caso esperamos también la reciprocidad del Ejecutivo. ¿En qué manera? De una vez por todas acabar con ese pleito que hay entre Ejecutivo y el Legislativo, que no beneficia nada al país. El ministro de Hacienda en conferencia decía esto es una estrategia que está impulsando el PDC, el FMLN y Arena para bloquear los proyectos del gobierno de cara a las elecciones. Bueno, de ser un plan orquestado de estas tres instituciones, pues lo está haciendo mal. Porque pongamos el caso, y disculpe que insista en el FODES, porque es lo que más está premiando también a las alcaldías, y nuestros alcaldes nos piden que hagamos algo, ¿verdad? El hecho que no se dé dinero para que se pague el FODES, ¿a quién afecta? A los diputados. Beneficia en la imagen de los partidos políticos que estén, porque no nos incluimos, estén obstaculizando que esos dineros lleguen a donde tenían que haber llegado hace tiempo. No, esa es la población a la que están afectando, ¿no? Y eso, lejos de ser una estrategia que les favorezca, esa es una imagen negativa para ellos. ¿Cree que el escenario se podría poner peor mientras avancen los días de cara a las elecciones presidenciales, de alcaldes y diputados? Pues entre más tiempos no lleguen los recursos a las alcaldías y se vean afectados los habitantes de esos municipios, y yo recalco lo siguiente, municipios que no tienen los dineros que tienen otras alcaldías que todos conocemos, que por lo tanto pueden pagar los sueldos, pueden pagar los servicios públicos, no si los demás. Se habla también de rendir cuentas. ¿Las alcaldías lo están haciendo? Bueno, las alcaldías... El ministro de Hacienda decía solamente 2 alcaldías han rendido cuentas en el tema de la pandemia, de las más de 200 y algo de alcaldías. Para eso, el ente obligado y responsable según la Constitución es la Corte de Cuentas. Y hasta el momento la Corte de Cuentas no nos ha dado un informe o no ha llevado, a pesar que la ley lo decía también, y no solamente las leyes especiales que se dieron para la pandemia, sino que también la Constitución. Son ellos los que tienen que hacer 2 cosas. 1, informar sobre el manejo de estos fondos, y en el caso de que existan malos manejos, tiene la obligación de reportarlo a la Fiscalía General de la República. Ya son las 8:15 p.m. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera de esta entrevista, pero al regresar vamos a estar hablando sobre temas de seguridad, el plan control territorial y los fondos pendientes que hay en la Asamblea Legislativa. Regresamos en solo segundos. Quédese con nosotros. Charlando con el diputado del PCN, Antonio Almendaris. Estamos charlando precisamente sobre el tema del FODES, las discrepancias que hay entre el órgano ejecutivo y el legislativo. Y precisamente hace un par de segundos, el presidente de la Asamblea Legislativa, que también forma parte de su partido, ha comentado y ha dado un tuit, ha escrito un tuit respecto a la plenaria. Esto ocurrió a las 7:30 de la noche, más o menos hace un par de minutos, y dice: debo manifestar que la plenaria especial para conocer el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Arturo Simeón Magaña queda suspendida hasta nuevo aviso. La sesión plenaria ordinaria número 133 queda convocada para este jueves a las 10 de la mañana. Recordemos que esta situación era por el diputado que tuvo un accidente de tránsito donde murió una persona, un aguachapaneco. ¿Sabe usted por qué se suspendió? No, desconozco. Me ha sorprendido las noticias tal como usted. Ahí se iba a hablar precisamente del desafuero. Así es, era el proceso que se sigue según el reglamento interior de la Asamblea, que el dictamen tiene que ser discutido en frente de sus defensores y el fiscal nombrado por la Asamblea Legislativa en un debate público
en una sesión especial para eso. ¿Hay una postura de usted al respecto de ese tema, diputado? Pues, Sobre este antejuicio. pues Desafuero. la realidad es que todos aquellos que hemos cometido se tenga el supuesto que hemos cometido algún delito, no debería haber tanto trámite para que fuéramos ante los tribunales correspondientes a dar nuestras posiciones, a defendernos. Si bien es cierto, el fuero fue hecho para evitar que, como sucedía mucho antes, que si se iba a dar un voto por una ley en especial que no le convenía a un sector o algunas instituciones, acusaban al diputado y entonces ¿qué pasaba? Procedían contra él porque no había fuero y ese voto no llegaba a la plenaria y tal vez por ese voto no se aprobaba o se aprobaba una situación que meritaba la presencia y no la ausencia. Pero también no debe eso de escudarse contra delitos comunes, ¿no? O sea, el fuero muchas veces no significa impunidad, porque hay que aclarar. Por ejemplo, el caso de Norman Quijano, que fue tan criticado porque no se le quitó el fuero. Pero que eso no significa que ahí terminó todo. No. El día que Norman deje de ser diputado, tiene que acudir a los tribunales. No es que con esto no hubo fuero, se le borró. ¿Apoya quitar el fuero usted entonces, diputado? Sí, para delitos comunes. Ya el presidente de la República en una conferencia de prensa decía, bueno, quitémonos el fuero todos. Exacto. Yo creo que el que nada debe, nada teme. De acuerdo. Importante saber la postura del diputado respecto al fuero. Hay otros temas interesantes y uno de ellos es todo el estado de la seguridad pública del país, el funcionamiento del Plan Control Territorial, los fondos pendientes en la Asamblea Legislativa precisamente para este tema. Los salvadoreños dicen sentirse más seguros en las calles, en sus comunidades, gracias a todas las estrategias y las disposiciones del Plan Control Territorial. Pero me llama mucho la atención lo que ocurrió hace poco. Los diputados de Arena, el FMLN y el PDC votaron en la plenaria pasada a favor para desaprobar los logros del Plan Control Territorial. ¿Qué valoraciones tiene, diputado, respecto a este tema, desaprobar un plan que el presidente de la República y el ministro de Seguridad decía está dando resultados? No, quizás hay que hacer la aclaración. Yo también voté por la desaprobación de la memoria de labores, no el plan. ¿Por qué, diputado? No fue por razones de fondo completamente, no que de forma. Usted sabe que en la misma sala de lo constitucional, si usted pone un amparo, si no lleva los rubros como deben de ser señalados, ¿no? Por más que lo que usted esté planteando tenga razón, tenga peso, le dicen, mire, no viene en la forma como ya está exigido que venga esto. Entonces, la memoria de labores, según el reglamento, no venía detallado como ya establece la memoria de labores. No es que se desaprobó el plan territorial, no es el fondo, no que la forma. Pero sí está de acuerdo con todas las acciones que se están impulsando para ejecutar el plan control territorial. Por supuesto, y quiero decirle una cosa, que yo me siento parte de eso, y explico por qué. En la anterior periodo presidencial, cuando el presidente Sánchez Serén dijo que iba a implementar medidas extraordinarias, estábamos reunidos en la Comisión de Seguridad, de quien yo me privilegio de presidir, y le propuse a la comisión que pidiéramos audiencia al señor presidente de aquel entonces y que conociéramos de qué es lo que quería hacer para colaborar, porque la Constitución, y no la Constitución, el país a que representamos necesita que estemos unidos para hacer las cosas mejor por el país. Fue así como conocimos de lo que querían hacer y fíjese bien, es un orgullo que tengo como presidente y de la gente y de los diputados que estaban presidente conmigo. de la comisión. Sí, y de los diputados que conforman la Comisión de Seguridad, porque ahí todos por igual trabajamos. ¿Qué es lo que pasó? Nos volvimos nosotros el pivot porque convocábamos al fiscal general, al señor presidente de la sala de la Corte Suprema de Justicia, que se hacía acompañar de la señora presidenta de la sala de lo penal. Llegaba todo el gabinete
de Seguridad del Ejecutivo, y también después a la señora Procuradora de Derechos Humanos. De ahí el señor fiscal dijo: quiero reformas en estas y estas leyes que no me permiten actuar con contundencia contra la delincuencia. Se las dimos. Después dijo el Ejecutivo: necesito medidas extraordinarias para controlar los penales. Se los dimos. Y después, para que las operadoras telefónicas no violen permitiendo las escuchas, la señal dentro de los penales. Se lo dimos. Recursos, 150 millones para poder echar a andar las medidas extraordinarias y operaciones. Se los dimos. ¿Qué pasó? Como trabajamos unidos, Asamblea con Ejecutivo, de 25 asesinatos que habían en ese entonces, este gobierno que recién salió le entregó a este gobierno con 7 asesinatos diarios. O sea, bajó de 25 a 7. Hoy me place y felicito al Gabinete de Seguridad de este gobierno, porque tomó todas esas cosas que le dimos y ahorita continuó con ese descenso, de tal manera que ahora estamos ya rompiendo el círculo vicioso que teníamos. ¿Cuál círculo vicioso? Por la inseguridad no había inversión. Por no haber inversión no había fuentes de empleo. Por no haber fuentes de empleo no hay impuestos para nada. Entonces, hoy se está rompiendo con eso, gracias a Dios. Ahora bien, diputado, ya pasaron varios meses y no hay ninguna aprobación en la Asamblea Legislativa para financiar lo que resta del Plan Control Territorial, y el presidente de la República le hacía un llamado a todos los diputados, el ministro de Justicia y Seguridad Pública también. ¿Por qué no aprobar los fondos del Plan Control Territorial? Bueno, para comenzar, como yo siempre le he dicho y hablábamos en el interín, PCN es una oposición constructiva. Durante varios meses la Comisión de Seguridad prácticamente no hicimos nada, porque todo depende de la información que nos mande. Cuando vamos a hacer una ley, por ejemplo, tenemos la ley de rehabilitación, reinserción y prevención en el caso de la delincuencia, pero para eso necesitamos los insumos que nos dé el ministro, y no lo ha mandado. Le pedimos que llegara 3 veces y no ha llegado. Entonces, ¿qué pasaba? No podíamos hacer nada si no teníamos insumos. Pero el martes pasado decidimos que vamos a hacer el foro nuevamente de esta ley, que es necesaria. ¿Por qué? Se está hablando otra vez que hay treguas, que hay negociaciones, un montón de rumores, ¿verdad? Pero esta ley, porque a mí me consta también, porque me han buscado personas que andan en la delincuencia, que quieren ellos abandonar la vida delictiva, ellos, y que sus hijos no sigan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde puede uno extender la mano sin que se interprete como negociación? Esta ley es exactamente para eso, para definir hasta dónde llega lo legalmente que se puede hacer para reinsertar, prevenir o rehabilitar a estas personas, y hasta dónde ya es un delito. En vista que no recibimos ningún insumo del ministro de Justicia, decidimos hacer nuevamente el foro, invitarlo. Pero si no nos manda insumos y no llega, nuestra obligación con el pueblo salvadoreño es hacer esa ley, y la vamos a hacer. ¿Qué tan avanzado puede estar esta ley, o se va a hacer de forma paralela con el Plan Control Territorial? Es que... ¿O forma parte de? Recuérdese usted que todo plan, el Plan Control Territorial es parte de la política criminal. La política criminal son 3 ejes: la prevención, el combate y la rehabilitación. Alguien diría, ¿cuál es más importante? Los 3, porque al mismo tiempo que se está combatiendo, tienes que estar previniendo que no se hagan más delincuentes, y de los que se logre rehabilitando a los que se puedan rehabilitar. Entonces, el plan territorial es el segundo eje, el combate, pero la rehabilitación y la prevención también son necesarios. Y aquí estamos hablando del primer eje, rehabilitación y prevención. ¿De qué depende entonces que se aprueben los fondos? Depende de que cuando comencemos a ver estos planes, estas leyes, entonces ya no va a haber excusa para los que se oponen por oponerse.
¿No es suficiente entonces, diputado, la baja de homicidios, la baja de cifras de extorsión, la baja de cifra de desaparecidos, 0% de señal en los centros penales? Por eso le digo, esos instrumentos los dimos el gobierno pasado. Y cuando se entregó con 7, ya venía en disminución. Lo loable es que han tomado los instrumentos que hemos dado en la Asamblea y los han optimizado. Bien, pero para continuar... Pero el resto de delitos no saben esos números, diputado. ¿Perdón? El resto de delitos no saben esos números, la baja que usted está hablando. Bien, pero también hay otra situación. Los que andamos en el terreno, por eso estoy hablando de esta ley de rehabilitación y prevención, porque los que andamos en el terreno, a muchos de ellos no los dejan entrar a ciertos territorios. A muchos de ellos dicen que para poder entrar a un lugar tiene que pedir permiso. Eso es lo que se necesita todavía. Si nos pusiésemos de acuerdo, el ministro de Justicia y Seguridad con nosotros, eso es lo que faltaría para seguir afinando, porque no solamente de dinero, sino que también de leyes, como pasó anteriormente. ¿Cuándo se estaría invitado el ministro de Seguridad para precisamente darle continuidad a esto y se puedan aprobar los fondos para el Plan Control Territorial, que ya decía el presidente de la República, se necesitan para poder seguir bajando los índices de criminalidad en el país? Bueno, cuando él, al igual que hace el ministro Alaví, que cuantas veces ha ido, y por cierto lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, porque ha llegado a detallar punto por punto. Lo que pasa es que no es más ciego que el que no quiera ver, ni sordo que el que no quiera oír, ¿no? Cuando él llegue y comencemos nuevamente a trabajar de la mano, porque más quizás una de las comisiones que necesitan la presencia, o no la presencia, los insumos para poder dictaminar es la nuestra, es seguridad, porque todo depende, digamos, una ley disciplinaria policial para reformarla necesitamos la opinión de él. La ley orgánica de la Policía Nacional para reformarla necesitamos la opinión de él. Y eso no lo tenemos. Sin duda le vamos a dar seguimiento a estos temas. Se nos acabó el tiempo, diputado, pero de verdad muchísimas gracias no, al contrario. Por su tiempo para la audiencia.